Hola a todos, en este video vamos a ver el módulo 3 del curso de certificación Java 8, o sea, creando una clase main Java. El objetivo de este módulo es crear una clase Java, escribir un método main y usar la librería system para imprimir un texto en pantalla. Los temas que vamos a tratar son clases y paquetes Java y el método main. Bien, como les decía en el módulo anterior, Java es un lenguaje netamente orientado a objetos. ¿Listo? Hay lenguajes que son de tipo procedural o estructural, como es el caso de C, o lenguajes híbridos, es decir, que soportan uso de orientación a objetos y programas estructurales, como es el caso de C++. En este caso Java es netamente orientado a objetos, es decir, desde que nosotros arrancamos a desarrollar en Java, lo que vamos a hacer es construir clases. ¿Listo? Entonces el primer concepto que nosotros vamos a ver es qué es una clase. Básicamente es un bloque de construcción que me permite a mí construir una aplicación Java. Digamos que durante el transcurso de los módulos vamos a ver un ejemplo que es un carrito de compras, ¿sí? Entonces básicamente aquí lo que nosotros podemos ver es que hay una clase que en este caso se llama Shopping Cart, y básicamente esa clase lo que incluye es código para permitirle a un cliente agregar ítems a su carrete de compra y finalmente poder hacer una confirmación visual de la compra que va a hacer nuestro usuario. Bien, ¿cuál es la estructura de una clase? Una clase básicamente consiste de un nombre de clase, ¿sí? El cual debe iniciar con letra mayúscula. Esto es un esquema que se denomina Upper Camel Case. Aquí vamos a ver una referencia a esa notación. Básicamente hay dos tipos de referencias: el Upper Camel Case, ¿sí? En el cual la primera letra de la palabra arranca con mayúscula y de ahí en adelante cada primera letra de cada palabra arranca en mayúscula, como el ejemplo que tenemos acá de ejemplo de Upper Camel Case. Fíjense que cada primera letra de cada palabra que compone el nombre, digamos que va en mayúscula. Y la otra es Lower Camel Case, ¿listo? En el cual la primera letra de la primera palabra arranca en minúscula y de ahí en adelante la primera letra de cada palabra que compone el nombre arranca en mayúscula. ¿Listo? Entonces, para el caso de las clases, digamos que el esquema que utilizamos es Upper Camel Case. Bien, ¿qué más tiene la clase? Digamos que nosotros hacemos la definición de la clase, digamos que todo el contenido de la clase va encerrado entre llaves. ¿Listo? Y lo que va entre llaves básicamente son dos tipos de datos, que son los datos, ¿sí? Que regularmente en Java se denominan los campos, y las operaciones, que en Java lo denominamos los métodos. Entonces aquí por ejemplo podemos ver un ejemplo de una clase Java, ¿sí? En donde definimos la visibilidad, ¿sí? Que esto es un concepto de programación básicamente donde identificamos que hay cuatro tipos de visibilidad: la visibilidad privada, la visibilidad pública, la visibilidad protegida y la visibilidad de tipo friendly o amigable. ¿Listo? En este caso digamos que estamos definiendo una clase cuya visibilidad es pública. Utilizamos la palabra reservada class. Una palabra reservada es una palabra que es utilizada por el lenguaje de programación y yo no puedo utilizarla, por ejemplo, para nombrar variables o métodos o darle nombre a cualquier tipo de objeto dentro de mi programa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, public es una palabra reservada, class es una palabra reservada, entonces no la puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos definiendo una clase pública que en este caso se llama hello. Fíjense que estamos siguiendo la notación Upper Camel Case. Hay que tener en cuenta que los nombres de objetos en Java, digamos clases, variables o atributos, métodos, son sensibles a la caja, es decir, hay diferencia entre el nombrado en mayúscula y el nombrado en minúscula. Esto es importante tener en cuenta. Y básicamente pues, lo que vemos que dentro de nuestra clase lo que estamos haciendo es definir los campos y los métodos que contiene la clase. Bien, otro de los componentes importantes dentro de la programación son los paquetes. Y básicamente lo que hacen nuestros paquetes es permitirme agrupar conjuntos de clases. ¿Listo? Entonces, como dice la diapositiva, un paquete es un namespace, es decir, un espacio de nombres para la clase. ¿Listo? Físicamente digamos que un paquete es un folder, es decir, ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual yo voy a crear un paquete y vamos a ver que físicamente es una estructura, pues digamos, de animamiento de folders.
y lo que hace también el paquete es poder identificar unívocamente una clase dentro del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener dos clases que se llamen exactamente igual, pero que estén ubicadas en paquetes totalmente independientes. ¿Listo? Y el esquema de nombramiento de los paquetes es Lower Camel Case. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo de un paquete. Básicamente la palabra reservada package. En este caso estamos diciendo que nuestro paquete se llama greeting. ¿Listo? Ese es el nombre del paquete. Y dentro del paquete pues estamos haciendo la definición de nuestra clase. ¿Listo? Digamos que la forma en que Java identifica unívocamente una clase es mediante su estructura de paquetes y el nombre de la clase. En este caso fíjense que se llama greeting.hello. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Un paquete puede tener varias clases, ¿sí? No solamente una. Dentro de un paquete puede haber otros paquetes, porque ya habíamos hablado de que básicamente son alineamientos de folders. Bien, para los ejemplos que vamos a trabajar en el curso, digamos que inicialmente lo que nos provee Java es como una consola web para poder hacer la ejecución. La idea es que nosotros, digamos, nos vamos a adelantar y vamos a utilizar un IDE, que en este caso es NetBeans, y lo que vamos a hacer es que desde el primer ejercicio lo vamos a hacer en NetBeans, ¿sí? Las personas que quieran hacer el ejercicio directamente con la consola, pues digamos que la pueden descargar y utilizar la consola, pero básicamente lo que podemos hacer con la consola, pues lo vamos a ver con nuestro ambiente de desarrollo. Entonces, en este caso, digamos que yo ya adelanté ese trabajo de ir descargando en NetBeans, ¿sí? Cuando ustedes buscan van a encontrar como dos distribuciones, el que encuentran digamos en la página directamente de netbeans.org, que viene hasta la versión 6.1, pueden hacer la descarga de ese NetBeans. La versión que nosotros utilizaremos podría ser esta o esta que está acá, ¿sí? O pueden utilizar el proyecto Apache que se llama NetBeans, ¿sí? Que digamos es una evolución de NetBeans y también me permite descargar. En este caso digamos que yo descargué este NetBeans que trae la distribución digamos para Linux y que me permite usar Java 8 y Java 11. Entonces una vez digamos ustedes lo descarguen y lo instalen, van a poder acceder a sus NetBeans y básicamente lo que va a hacer es lucirles así. ¿Listo? Entonces el procedimiento que vamos a hacer en este momento es vamos a crear un proyecto Java, ¿sí? Vamos a verificar bajo qué proyecto Java está corriendo, vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Y vamos a compilarla y ejecutarla. Bien, para crear nuestro proyecto entonces simplemente lo podemos crear por acá o sobre esta vista de proyectos le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir nuevo proyecto. Bien, aquí él nos despliega las categorías que tenemos disponibles. En este caso vamos a escoger una categoría Java y el tipo de proyecto que vamos a escoger es un Java Application. Le damos Next y aquí básicamente lo que vamos a hacer es colocar el nombre del proyecto. ¿Listo? El proyecto como tal va a ser nuestra distribución, es decir, nuestro componente, ¿sí? Ese proyecto lo que va a tener por dentro es pues todos los archivos de configuración y las clases que vayamos a crear dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a colocarle aquí Java 8, o sea, Application, ¿sí? Este es el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación. Aquí podemos encontrar la ruta en donde se va a crear el proyecto, ¿sí? Si quiero hacer cambio en la ruta, pues simplemente le doy browse y busco la ruta en donde lo quiero instalar y el nombre del folder en donde voy a crear mi proyecto. ¿Listo? En este caso le voy a decir que automáticamente me cree una clase Java. ¿Listo? En este caso lo voy a deseleccionar para mostrar el proceso de creación de los paquetes y de nuestra clase Java. Le damos finalizar. Fíjense que ya me creó mi proyecto con el nombre que yo le coloqué y básicamente lo que él hace es mostrarme como dos carpetas. Una carpeta en donde están todo lo asociado con los fuentes que ya vamos a ver y una carpeta con las librerías. ¿Listo? Fíjense que la librería que tenemos en este momento es la JDK11. Ahorita vamos a hacer el cambio para ejecutarlo con la versión 8 de Java. Y dentro de nuestra carpeta de fuentes, fíjense que lo que hace es como crearme un paquete por defecto. También lo que vamos a hacer ahorita es eliminar ese paquete y crear un paquete propio para nuestra aplicación. Bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a cambiar la versión de JDK con la cual está corriendo nuestro proyecto, pues porque digamos nuestro interés es aprender Java 8. Entonces sobre el proyecto vamos a darle clic derecho y él automáticamente lo que hace es mostrarme un conjunto de menús asociados con el proyecto. En este caso nos vamos a ir para la sección de propiedades y aquí también digamos nos va a mostrar un conjunto de propiedades
asociadas con el proyecto. Ya vamos a irlas revisando. Lo primero que vamos a ver es aquí la parte de librerías. Estoy en la parte de librerías, está la sección de Java Platform. En este caso digamos que solamente vemos que tenemos la versión 11, entonces vamos a agregar nuestra versión 8 que la instalamos en el módulo anterior. Le damos Manage Platform y le decimos que queremos agregar un nuevo platform. ¿Listo? Le decimos que es una edición estándar de Java, le decimos Next, y básicamente acá lo que nos pide es buscar la ruta donde esté esa versión instalada. Entonces fíjense que ya automáticamente me identificó esta ruta, pero si quisiera ir a buscarla, pues simplemente le doy aquí abrir, ¿cierto? Y empiezo a buscar dónde está instalada. Entonces en este caso, como mi distribución es Ubuntu, entonces está en usr lib jvm, acá está, listo, y nos aseguramos de dos cosas: primero seleccionar la versión 8 de Java, y segundo seleccionar una OpenJDK, una JDK, perdón, ¿listo? Entonces en este caso voy a seleccionar esta, le doy clic, en este caso le digo siguiente. Fíjense que él ya automáticamente me identificó que es una versión 8 de Java, ¿sí? Esta parte, digamos, la dejamos vacía, no la necesitamos en este momento, y le damos finalizar. Bien, fíjense que ya nos cargó nuestra Java 8, ¿cierto? Con sus archivos, y simplemente aquí le doy Close y selecciono que mi proyecto esté compilado con versión 8. Obviamente él me dice que hay unas incompatibilidades porque digamos que nuestro NetBeans está usando Java 8, digamos que en este caso no hay problema, le digo que cambie la plataforma y le digo OK. Fíjense que en este caso ya automáticamente aquí en la parte de librerías ya me cambió y me está diciendo que mi versión de Java con la cual voy a compilar mi código es la versión 1.8. ¿Qué más podemos encontrar aquí en el menú de propiedades? Básicamente información acerca de los fuentes, ¿sí? Es decir, la carpeta en donde van a quedar toda la parte de fuentes, que en este caso es el source. Ahorita vamos a verlo a nivel de estructura de archivos. Y regularmente cuando nosotros trabajamos o creamos un componente, digamos que también creamos unas pruebas automáticas asociadas, esas pruebas quedan en la carpeta test. Aquí vemos que la versión de compilación de Java es la 8, ¿sí? Y que la codificación es UTF-8. Bien, ya habíamos visto esta parte de las librerías, que fue donde seleccionamos la versión sobre la que vamos a compilar. Bien, aquí yo puedo seleccionar características de la compilación. Entonces en este caso, digamos, aspectos relacionados con la compilación. Ahorita nos vamos a devolver aquí a solucionar un error, temas de empaquetamiento, temas de despliegue, de documentación y de ejecución. Listo, por ahora no vamos a hacer ningún cambio adicional, le damos OK y tenemos ya nuestra configuración. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear nuestro primer paquete. Entonces nos paramos sobre la carpeta source package, le damos nuevo y le decimos que queremos crear un nuevo Java package. ¿Sí? Digamos que la recomendación es que todas las clases y componentes que nosotros creemos deben estar anidados dentro de por lo menos un paquete. ¿Listo? Entonces en este caso voy a crear un paquete que se llama test, ¿cierto? Voy a crear mi primer paquete, se va a llamar test. Aquí me está dando las indicaciones de dónde va a quedar ese paquete y le digo finalizar. Entonces fíjense que ya él automáticamente me reemplazó ese paquete por defecto y me colocó mi paquete test, ¿sí? Como les decía anteriormente, yo podría crear anidaciones de paquetes, y realmente cuando uno crea componentes grandes, lo que hace es crear como varios paquetes para tratar de organizar físicamente sus clases, y no como que todas las clases queden ahí metidas. Imagínense un programa, no sé, 100, 200 clases y con todas las clases en el mismo lugar, digamos que se vuelve poco mantenible. Entonces, ya sobre nuestro paquete lo que vamos a crear es nuestra clase Java. ¿Listo? Entonces, nuevamente sobre nuestro paquete le decimos new, y en este caso, pues fíjense que ya él también me da la opción de crear un paquete, pero en este caso le va a decir que va a crear una clase Java. ¿Listo? En este caso le voy a dar el nombre a mi clase. Entonces, main le voy a colocar, sí, porque más adelante voy a colocar un método main, y aquí me está, digamos, mostrando información. No le cambio absolutamente nada, le doy finish. Bien, fíjense que él automáticamente me generó mi clase, en este caso pues con una estructura que ya digamos trae por defecto NetBeans. Estos son comentarios de varias líneas. Entonces si yo quiero crear o comentar mi código, básicamente comentar el código es como agregar ciertos comentarios o observaciones escritas, digamos, para dar mayor claridad sobre el código que estamos construyendo. Entonces digamos que hay dos tipos de comentarios: los comentarios de una línea
y los comentarios de múltiple línea. En este caso, este es un comentario de múltiple línea. Se abre con slash asterisco y se cierra con slash asterisco. Bien, fíjense que aquí está la descripción de mi paquete, la palabra reservada. Fíjense que la idea lo que hace es marcar las palabras reservadas con un color específico, en este caso azul, ¿sí? Para las palabras reservadas, y me está diciendo que el paquete se llama test, ¿listo? Que es la carpeta que nosotros estamos viendo acá. Inmediatamente después viene pues cierta información asociada con el que creo. En este caso él toma, digamos, el nombre de mi equipo para colocar los comentarios. Esto se denomina Java Docs, más adelante lo vamos a ver. Por ahora digamos que lo vamos a dejar exactamente igual, y a continuación lo que vemos es la creación de nuestra clase, colocando la visibilidad. Por defecto las clases se crean con visibilidad pública, es decir, todo el mundo puede acceder a las clases, la palabra reservada class y nuestro nombre de clase en el formato Upper Camel Case. Entonces fíjense que la primera letra de la primera palabra en mayúscula, y de ahí en adelante la primera letra de cada palabra en mayúscula. Bien, el siguiente tema que vamos a ver es el método main. Bien, el método main es, digamos, uno de los métodos más importantes en Java, porque digamos que es la puerta de entrada o el punto de entrada para ejecutar un programa, ¿sí? Siempre que yo ejecuto un componente Java o una clase Java, digamos que lo que hace Java es buscar un método con esa estructura de main para poderlo ejecutar. ¿Listo? La sintaxis de nuestro método es básicamente la visibilidad del método, ¿sí? Que en este caso es public, el tipo de método, que en este caso es estático. Más adelante vamos a ver qué significa esa palabra reservada static, el tipo de retorno de nuestro método. En este caso nuestro método no va a retornar nada, entonces por eso colocamos la palabra void, y el nombre de mi método, que en este caso es main. Esto es importante saber, que el método tiene que llamarse main, es decir, no puedo colocar otro nombre de método, sino tiene que ser main para que Java pueda identificar que ese es el método principal y arranque a ejecutar el código que esté por dentro. Bien, todos los métodos, digamos, que tienen unos paréntesis circulares abiertos, y dentro de los paréntesis vienen, digamos, los argumentos. En este caso él está diciendo que recibe un arreglo, ¿sí?, de argumentos de tipo string. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Nuevamente, como las clases, digamos que abrimos y cerramos con unas llaves, y todo el código que esté por dentro de nuestro método va a ser el que se va a ejecutar. Aquí vemos entonces un ejemplo de método main, ¿cierto? Ya digamos que incluido dentro de la clase. Entonces tenemos la definición de nuestra clase, tenemos la definición de nuestro método main, ¿cierto? Fíjense que aquí estamos viendo un ejemplo de un comentario de una sola línea. Ahorita les mostraba en el código un comentario de varias líneas. Para comentario de una sola línea tengo que colocar slash slash, ¿sí?, en este caso, y escribir mi comentario, obviamente una línea. Y aquí, pues digamos que repitiendo lo que ya hemos hecho, lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla el mensaje Hello World. ¿Listo? Finalizamos con punto y coma, importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces a nuestra clase que acabamos de crear anteriormente, que es la clase testMain, entonces lo que vamos a hacer es agregar nuestro método main. Entonces lo empezamos a definir: public static void main, ¿cierto? Entonces hacemos la definición, abrimos y cerramos los paréntesis y las llaves. Esto se considera como una buena práctica, que a medida que vayamos escribiendo el código vayamos abriendo y cerrando inmediatamente. ¿Listo? Entonces él decía que recibía un string arg que era de tipo arreglo. Bien, importante también que hagamos la indentación, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo mi clase, ¿cierto?, que es el primer nivel, y dentro de la clase tengo mi método, entonces mi método también va indentado. Y ahorita, cuando vayamos a construir la información o lo que vayamos a hacer dentro de nuestro método main, digamos que la idea también es manejarlo indentado. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es una impresión. ¿Listo? Le damos sys, control espacio. Digamos que la ventaja que tiene la idea es que tiene muchos shortcuts, es decir, accesos directos que me permiten a mí simplificar el acceso. Entonces digamos ese control barra espaciadora es muy útil para poder, digamos, acceder a información rápido o a completar información. Entonces durante el curso lo vamos a seguir usando. Entonces fíjense que en este caso, cuando coloqué sys, él automáticamente me identificó que era un print line, ¿cierto? Entonces fíjense que en este caso lo que vamos a hacer es escribir en pantalla test.testmain.main, es decir, toda la ruta del método. ¿Listo? Guardamos
Para guardarlo podemos hacer acá o simplemente le damos control S para guardar, y lo que vamos a proceder es hacer la ejecución. Digamos que la ventaja de este ejemplo respecto al que ya hemos hecho anteriormente en la consola es que toda la parte de compilación y ejecución la voy a hacer directamente aquí en el IDE, y poder visualizar los errores dentro del IDE pues va a ser mucho más sencillo que visualizarlo en una consola. Entonces en este caso guardamos y vamos a compilar. Para hacer una compilación vamos a utilizar estos tres elementos que encontramos dentro del menú. Básicamente este lo que me permite es compilar el proyecto, este lo que me permite es borrar los .class anteriores y volverlo a compilar, y este lo vamos a utilizar para ejecutar. Entonces voy a utilizar primero este, hago la compilación. Fíjense que aquí él automáticamente me muestra una consola en donde me muestra información de la compilación. Entonces me muestra que está haciendo una compilación, ¿cierto? Y finalmente que la compilación en este caso fue exitosa. ¿Listo? Aquí a la izquierda vamos a ir a este menú que es Files, que básicamente lo que me permite es ver físicamente, es decir, como si me fuera a través de las carpetas, físicamente la estructura de mi proyecto. Entonces vamos a abrirlo. Fíjense que ya pues hay una diferencia grande entre lo que yo veo acá, ¿cierto? Y lo que yo ya veo físicamente. ¿Listo? Entonces en este caso, digamos que él me crea una carpeta que es la carpeta build, que es donde van a quedar todas mis clases y mis ejecutables. Fíjense que si yo lo abro acá y busco clases, fíjense que voy a encontrar mi paquete, ¿sí? Y dentro de mi paquete voy a encontrar mi clase testmain.class, es decir, la clase compilada. ¿Listo? Dentro del dis, digamos que se utiliza más adelante cuando vayamos a generar el componente como tal. Digamos que por defecto los componentes en Java se generan como empaquetados con extensión .jar. Por ahora eso no lo vamos a ver. Digamos que archivos propios del proyecto de NetBeans, que lo utiliza, digamos, para saber la estructura. Viene nuestro paquete source, ¿sí? Que recuerden cuando hicimos la configuración decíamos, listo, los fuentes van a estar en source, y fíjese que aquí veo mi paquete test. ¿Listo? Que era lo que les comentaba, que a nivel de empaquetamiento, digamos que lo que también hace es que a nivel de archivos, lo que hace es crearme carpetas independientes. Y dentro encontramos nuestra clase .java, ¿sí? La carpeta test, que es para, digamos, las pruebas unitarias, en este caso no lo vamos a ver, y otros dos archivos de configuración que son propios de NetBeans. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso lo que hice fue ejecutar este comando. El comando simplemente lo que hizo fue compilar. O puedo ejecutar el de limpiar y compilar. Entonces el limpiar, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que va a hacer es borrar todas estas clases que están en el build, ¿sí? Que son las clases temporales que se empiezan a generar, digamos, a partir de la compilación, y vuelve a hacer nuestra compilación. ¿Listo? Entonces en este caso lo voy a ejecutar nuevamente con este. Fíjense que aquí a diferencia, pues él por acá hizo un proceso de limpieza, es decir, como que borró todas esas carpetas y volvió a hacer la compilación, y me muestra acá que mi compilación fue exitosa. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. ¿Listo? Entonces simplemente me voy aquí para esta, le digo run project, ¿sí? Él me dice qué clase quiere probar. Entonces fíjense que aquí la forma de identificar una clase, como lo vimos anteriormente, era el nombre del paquete punto el nombre de la clase. En ese caso, si tuviera varios mains, pues tendría que decirle cuál quiero ejecutar. En este caso ya yo le estoy diciendo que es este, entonces de aquí en adelante pues él siempre me va a ejecutar ese. Fíjense que al momento de ejecutarlo, él me está mostrando una incompatibilidad. ¿Listo? Esto les va a pasar con esta versión de NetBeans. Entonces básicamente lo que ustedes hacen es ir sobre su proyecto, darle clic derecho, le dan Properties, y sobre la vista de compilación, ¿sí? Está esta opción que se llama Compile and Save. ¿Listo? Simplemente la deseleccionamos, le damos OK, ¿listo? Volvemos a compilar nuestro proyecto y lo volvemos a ejecutar, y fíjense que aquí me salió la impresión del mensaje que yo coloqué acá. Entonces en este caso voy a reemplazar el mensaje. Listo, vamos a colocar entonces Hello World, vuelvo a compilar. Fíjense que no tuve que guardar, cuando le di compilar él automáticamente guardó, o podría guardar y luego compilar, y finalmente luego hago la ejecución, y fíjense que aquí en consola ya puedo ver el resultado de mi ejecución. Como lo vemos entonces en el ejemplo, digamos que aquí está la salida de la consola. Para eso utilizamos la función system.out.println, ¿sí? Que básicamente lo que me permite a mí es escribir en la consola de salida, ¿cierto? Escribir el texto que esté, ¿cierto? Aquí entre comillas, en este caso, digamos que para el ejemplo es this is my message, ¿cierto? Está encerrado entre comillas, y básicamente este ln significa que imprime el texto y salta de línea.
Bien, aquí hay un ejemplo, entonces system.u.println, ¿sí? Abrimos paréntesis y entre comillas, ¿sí? Colocamos la cadena que queremos imprimir. Digamos que en este caso a esto es lo que se le conoce como una cadena o como un string. Bien, otra ventaja que tiene nuestro IDE es, digamos, poder detectar errores, ¿cierto? Y obviamente, pues, como poderlos identificar y solucionar. Y digamos que la herramienta lo que nos permite es gráficamente poder identificar esos errores, ¿sí? Y como darnos aviso de que antes de que vayamos a hacer la compilación o la ejecución de nuestro programa, pues podamos identificar los errores que tiene nuestro código. Entonces, los errores comunes que se presentan al iniciar a desarrollar, básicamente es que de pronto estoy colocando una palabra reservada mal, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el public lo estoy escribiendo sin la C, entonces obviamente él me va a identificar eso, ¿cierto? Les decía, cada vez que nosotros ejecutamos una sentencia en Java, digamos que debemos finalizarla con punto y coma, entonces cuando se nos olvida el punto y coma también, o cuando digamos vamos a cerrar una cadena de texto y se nos olvida colocar las comillas al final o al principio, entonces digamos que también él nos muestra ese tipo de error. O cuando por ejemplo una clase o un método se nos olvida, digamos, hacer el cierre como tal de la clase o del método, ¿sí? Con las llaves, entonces también nos mostrará ese error. Entonces me voy a dirigir aquí para el NetBeans, entonces fíjense que si por ejemplo acá, para ver cada uno de los ejemplos, si a mí por ejemplo se me olvida colocar la palabra public completamente, entonces fíjense que automáticamente el IDE me muestra el error y me lo muestra en rojo, ¿cierto? Si yo quiero ver información acerca del error, entonces simplemente me puedo parar sobre él, ¿cierto? Y pues obviamente él me dice, mire, clase interfase o no esperado, es decir, esperaba alguna de esos nombres y no lo estoy colocando, ¿cierto? Si quiero ver más información, puedo simplemente dar al enter, en este caso, pues para que él me muestre la información, ¿sí? En este caso, pues el problema es que estoy colocando mal el público, ¿cierto? Veamos que otro tipo de error era que, por ejemplo, se me olvidara colocar, ¿cierto? Las comillas en el literal. Entonces, en este caso también me muestra la información. Entonces, fíjense que me está diciendo que está cerrando, ¿sí? El método. Obviamente es incorrecto. ¿Por qué? Pues porque nos falta las comillas, ¿sí? Otro error es que se nos olvidaba, digamos en este caso, cerrar el método main, ¿cierto? Entonces fíjense que él automáticamente también me muestra el error acá. Si me paro acá en el error, entonces me está diciendo que, que está ese cierre como el método, pero que falta el cierre de la clase, ¿sí? En este caso, digamos que le identifica esta llave de cierre como la llave de cierre del método, pero no de la clase, ¿listo? Entonces por eso, en ese caso, él está diciendo que la clase no está cerrada. Fíjense que qué pasaría si yo ingreso algún tipo de error, ¿cierto? No sé, aquí por ejemplo se me olvidó escribir esa palabra con la C. Fíjense que al momento en que yo vaya a hacer la compilación, él automáticamente me muestra información. Entonces, adicional que me la muestra aquí en el IDE, ¿sí? Si yo intentara hacer una compilación o una ejecución, pues básicamente él me diría que está tratando de compilar y que encontró un error. ¿Por qué? Porque falta un identificador, ¿cierto? Entonces me está mostrando acá como la línea, ¿cierto? En donde se está presentando, y adicionalmente me está diciendo que un método está mal declarado. ¿Listo? Entonces obviamente ahí es parte de la revisión de los errores poder identificar las causas de lo que estoy codificando mal. ¿Listo? Fíjense que ahí hago mi arreglo, hago mi compilación y mi compilación en ese caso fue exitosa. El laboratorio que vamos a hacer para este módulo, entonces ingresamos a la página del curso, buscamos el módulo 3 e identificamos el laboratorio. Entonces fíjense que el laboratorio básicamente lo que me dice es que en esta actividad debemos descargar el archivo adjunto, que es este archivo que está acá. Vamos a ejecutarlo en el ambiente y digamos que obviamente él lo que va a hacer es una impresión en pantalla. Entonces digamos que el laboratorio básicamente es ejecutarlo y mostrar que efectivamente pudimos ejecutarlo pues con las pantallas de evidencia. Entonces, un resumen de lo que vimos en este módulo. Entonces creamos una clase usando la consola Java. Creamos y declaramos una clase Java, ¿sí? Definimos un método main dentro de la clase, usamos el método system.u.println para escribir en la consola un mensaje y corrimos un programa utilizando la consola de Java, ¿sí? Adicionalmente, digamos que pudimos ver cómo hacer todas estas actividades
directamente en el IDE, que es la herramienta NetBeans.